Las personas falsas no llegan a tu vida con una advertencia en la frente. No te dicen, voy a utilizarte. No te dicen, voy a sonreír delante de ti y hablar mal cuando te marches. Y tampoco te avisan que un día podrían utilizar contra ti exactamente aquello que les contaste cuando confiabas en ellas. Hacen algo mucho más peligroso. Parecen buenas personas, sonríen, te escuchan, te felicitan, te hacen sentir importante. Algunas incluso parecen apoyarte más que las personas que llevan años a tu lado. Y precisamente por eso pueden permanecer tanto tiempo en tu vida sin que descubras quiénes son realmente. Piensa en esto por un momento. ¿Cuántas veces has visto a alguien decir, yo sabía desde el primer día que esa persona era falsa? No ocurre tan frecuentemente. Lo más común es escuchar, jamás pensé que sería capaz de hacerme eso. ¿Por qué? Porque la falsedad efectiva no comienza con una traición, comienza con confianza. Primero la persona consigue entrar, después observa, aprende lo que te gusta, descubre lo que te molesta, entiende cuáles son tus necesidades, conoce tus inseguridades, y solamente después, cuando la relación ya está establecida, ciertas señales empiezan a aparecer. Una frase extraña, una crítica disfrazada de preocupación, una ausencia precisamente cuando más necesitabas apoyo, una expresión incómoda cuando cuentas una buena noticia, una historia que descubres que fue contada de manera diferente. Nada parece suficientemente grave por separado, y ahí está el peligro, porque solemos ignorar pequeñas señales hasta que se transforman en un problema enorme. Tal vez tú también hayas vivido algo parecido. Conociste a alguien que parecía increíble. Durante meses todo funcionaba perfectamente, hasta que un día empezaste a notar que esa persona solamente te buscaba cuando necesitaba algo. Después descubriste que había hablado de ti. Más adelante viste cómo minimizaba una conquista importante. Y entonces comenzaste a unir puntos que antes parecían desconectados. Lo que parecía una serie de coincidencias comenzó a revelar un patrón. Y esta es una palabra que necesitas recordar durante todo este video. Patrón. Porque una acción aislada puede ser un error. Dos pueden ser casualidad. Pero cuando el mismo comportamiento aparece una y otra vez, ya no estás viendo un accidente, estás viendo carácter. Brian Tracy ha hablado durante décadas sobre el enorme impacto que tienen las personas con las que decidimos convivir. Tu entorno afecta tu confianza, tus decisiones, tus estándares, tus expectativas. Incluso puede afectar la cantidad de riesgo que estás dispuesto a asumir para perseguir una meta. Por eso una persona falsa no necesita destruirte directamente para perjudicarte. A veces basta con estar cerca. Una frase de duda aquí, una comparación allí, un comentario aparentemente inocente, y lentamente empiezas a reducirte para que la relación continúe funcionando. Pero hoy quiero que aprendas a ver aquello que normalmente pasa desapercibido. Vamos a analizar 7 señales. No para que empieces a sospechar de todo el mundo, no para convertirte en alguien frío, sino para ayudarte a distinguir entre una persona imperfecta y una persona que muestra repetidamente comportamientos falsos. Y presta especial atención a la última señal, porque quizá sea la prueba más reveladora de todas. Pero antes necesitamos entender dónde comienza todo. La máscara. Las personas falsas raramente tienen dificultades para causar una buena primera impresión. De hecho, algunas son extraordinariamente buenas haciéndolo, y eso tiene sentido. Si conocieras a alguien y durante los primeros 10 minutos esa persona criticara a sus amigos, mostrara envidia, intentara utilizarte y demostrara que solo se interesa por sí misma, probablemente mantendrías distancia. Por eso la falsedad necesita una presentación. Necesita una versión agradable, necesita una máscara. Imagina a un hombre que entra a trabajar en una empresa nueva. Durante las primeras semanas, es extraordinariamente amable con todos. Ayuda, pregunta, elogia. Parece interesado en los proyectos de sus compañeros. Hay una persona en particular que empieza a confiar mucho en él. Le cuenta sus planes profesionales.
Le explica que está intentando conseguir una promoción. Incluso comparte algunas inseguridades sobre su desempeño. El nuevo compañero escucha atentamente. Dice, «Puedes confiar en mí». Meses después, aparece una oportunidad interna. Los dos quieren el mismo puesto. Y de repente, algunas de aquellas conversaciones privadas empiezan a aparecer de manera indirecta frente a los responsables. No como una acusación abierta. Eso sería demasiado obvio. Aparecen como pequeñas dudas. Creo que es muy bueno, aunque él mismo me comentó que a veces se siente inseguro con ciertas responsabilidades. ¿Ves lo que ocurrió? La información no fue inventada, fue utilizada, y la persona que confió puede tardar mucho tiempo en entender que aquello que parecía cercanía era también observación. Esta historia no significa que debas desconfiar de cada persona nueva. Significa que la confianza debe tener tiempo. La simpatía se puede demostrar en minutos. El carácter necesita meses, a veces años. Y aquí aparece uno de los errores más comunes. Confundimos intensidad con profundidad. Alguien nos conoce hace una semana y dice, «Eres como un hermano para mí. Yo siempre estaré contigo. Puedes contarme cualquier cosa». Estas frases pueden ser sinceras, pero también pueden ser demasiado grandes para una relación demasiado pequeña. La lealtad verdadera no necesita anunciarse constantemente, se demuestra. Una persona auténtica puede no ser extraordinariamente impresionante al principio. Tal vez sea reservada, tal vez no te elogie todo el tiempo, pero está ahí, cumple, respeta, mantiene la palabra, y con el paso del tiempo empieza a existir evidencia. Esto es importante porque las personas falsas suelen apoyarse muchísimo en palabras. Las palabras son baratas. Decir «cuenta conmigo» tarda 2 segundos. Aparecer cuando realmente necesitas ayuda cuesta tiempo. Decir «me alegro mucho por ti» es fácil. Celebrar sinceramente cuando tu crecimiento empieza a superar el suyo es diferente. Decir «jamás contaría tu secreto» es fácil. Mantenerlo cuando existe una oportunidad de ganar atención utilizando esa información es otra historia. ¿Quieres protegerte mejor? Deja de preguntar únicamente ¿me cae bien? Empieza a preguntar ¿qué evidencia tengo de su carácter? Ese pequeño cambio mental puede evitarte enormes decepciones. Y existe otra señal temprana. Observa cómo alguien trata a las personas de las que no necesitan nada. Puedes aprender más sobre alguien viendo cómo habla con una persona que no tiene poder que escuchando cómo habla con alguien que puede darle una oportunidad. Una persona puede ser encantadora frente a su jefe y cruel con alguien que considera inferior. Puede tratarte maravillosamente porque tienes algo que le interesa y ser completamente diferente con quien no puede ofrecerle nada. Eso es información. No significa que debas emitir una sentencia instantánea. Significa que debes guardarla, porque el carácter siempre deja pistas. La pregunta es si estás dispuesto a verlas. Y cuando empiezas a observar estas diferencias, descubres algo todavía más profundo. Muchas personas falsas no solamente quieren gustarte, quieren controlar la imagen que tienes de ellas. Una persona auténtica se preocupa por su reputación. Eso es normal. Todos queremos ser respetados. Pero una persona falsa puede preocuparse tanto por su imagen que termina construyendo diferentes versiones de sí misma dependiendo del público. Y aquí aparece una señal muy interesante. Observa si alguien parece cambiar de personalidad cada vez que entra una persona diferente en la habitación. Con alguien poderoso es extremadamente educado. Con alguien que considera irrelevante es frío. Con un grupo defiende una opinión, con otro defiende la contraria. Delante de ti dice una cosa. Cuando aparece otra persona, modifica completamente su discurso. ¿Alguna vez viste esto? Tal vez incluso sentiste una especie de incomodidad sin entender exactamente por qué. Eso ocurre porque nuestro cerebro detecta inconsistencias antes de que consigamos explicarlas. Sentimos que algo no encaja y muchas veces ignoramos esa sensación
porque no tenemos una prueba concreta. Pero nuevamente, no necesitas una prueba dramática. Necesitas observar patrones. Imagina a una mujer que forma parte de un grupo de amigos. Cuando está con una amiga específica, dice: yo odio a las personas que compiten con sus amigos. Pero cuando esa amiga se marcha, empieza a comparar salarios, relaciones, viajes y apariencias. Con otro grupo se presenta como una persona extremadamente humilde. Con otro, presume constantemente. ¿Quién es realmente? Tal vez ninguna de esas versiones sea completamente falsa. Todos tenemos diferentes lados. El problema aparece cuando los valores también cambian. Una cosa es hablar de manera diferente con tu abuela y con tus amigos. Otra muy distinta es cambiar tus principios según lo que te conviene. La persona falsa necesita controlar tu percepción porque muchas veces obtiene algo de ella: confianza, acceso, información, aprobación, estatus, favores, y mientras creas la versión que te está mostrando, puede mantener la relación funcionando a su favor. Por eso necesitas recordar esta regla. Escucha las palabras, pero estudia los comportamientos. Si alguien dice ser leal, observa cómo trata a sus amistades cuando existe conflicto. Si dice ser humilde, observa qué ocurre cuando recibe poder. Si dice que no le importa el dinero, observa cómo trata a personas según su posición económica. Si dice respetar a todos, observa su comportamiento cuando nadie importante está mirando. Las circunstancias revelan lo que las palabras esconden. Brian Tracy enseña que una persona disciplinada construye hábitos que siguen funcionando, incluso cuando nadie está observando. El carácter funciona de manera parecida. Lo que haces cuando no existe recompensa inmediata dice muchísimo sobre quién eres. Y eso también funciona al evaluar a otros. Existe otro detalle. Las personas falsas suelen ser extraordinariamente sensibles a cualquier cosa que amenace su imagen. Puedes señalar un error pequeño y reaccionan como si estuvieras atacando toda su identidad. Niegan, cambian el tema, atacan tu comportamiento. Recuerdan algo que hiciste hace 5 años. ¿Por qué? Porque para alguien que vive protegiendo una imagen, reconocer una grieta puede sentirse peligroso, pero todavía no hemos llegado a las señales más evidentes. La primera suele aparecer cuando empiezas a observar cuando alguien se acerca a ti. Hay personas que parecen tener un radar extraordinario. Saben exactamente cuándo recordarte, y casi siempre coincide con el momento en que necesitan algo. Tal vez conoces esta situación. Tu teléfono suena. Es una persona con la que no hablas hace semanas. Amigo, ¿cómo estás? Hace tiempo que no hablamos. La conversación empieza agradable. Pregunta por tu familia. Pregunta por el trabajo. Recuerda alguna cosa que le contaste. Durante unos minutos realmente parece que solamente quería saber de ti. Y entonces llega. Por cierto, quería preguntarte una cosa. Ahí aparece el favor. Puede ser pequeño. Una recomendación, un contacto, dinero, ayuda profesional, una presentación, un servicio. Nada de eso es necesariamente malo. Las personas necesitan cosas unas de otras. Eso forma parte de la vida. El problema es la frecuencia. Si cada contacto tiene una solicitud escondida, probablemente la relación tiene una estructura muy clara. Tú eres una utilidad. Y esta señal puede tardar en ser reconocida porque muchas personas generosas disfrutan ayudando. Especialmente si eres alguien que se siente bien siendo útil. Ayudar a otros puede darte satisfacción. Pero existe una línea muy fina entre ser generoso y permitir que tu generosidad se convierta en una puerta abierta para personas interesadas. Imagina a Carlos. Durante años era la persona que resolvía problemas en su grupo. Si alguien necesitaba transporte, llamaba a Carlos. Si alguien necesitaba dinero prestado, Carlos ayudaba. Si alguien tenía un problema en el trabajo, Carlos escuchaba durante horas. Él se sentía orgulloso de ser confiable. Hasta que atravesó una etapa difícil. Perdió una oportunidad importante. Empezó a tener problemas financieros.
Por primera vez en años dejó de poder ayudar como antes. Y entonces ocurrió algo extraño. Su teléfono quedó mucho más silencioso. Personas que antes escribían todas las semanas desaparecieron. Algunas incluso se molestaron cuando escucharon: "No puedo ayudarte esta vez". Y ahí Carlos entendió una verdad dolorosa. Tenía menos amigos de los que pensaba, pero también obtuvo algo valioso: claridad, porque decir no revela comportamientos que decir sí puede esconder durante años. Presta atención a esto. ¿Cómo reacciona alguien cuando colocas un límite? Una persona sana puede decepcionarse. Eso es humano, pero respeta tu decisión. Una persona interesada puede cambiar completamente de actitud. Empieza la culpa. Después de todo lo que hice por ti, aunque haya hecho muy poco, aparece la presión. Solo esta vez. Aparece la frialdad, o incluso el castigo emocional. Eso demuestra que quizá la amabilidad estaba condicionada. Tú eras tratado bien mientras cumplías una función, y este patrón también existe en relaciones profesionales. Alguien puede elogiarte constantemente mientras necesita tu apoyo, pero cuando ya no eres útil, empieza a ignorarte. Puede ocurrir en amistades, en relaciones familiares, incluso en parejas. Por eso, una pregunta importante es: ¿quién me busca cuando no necesita absolutamente nada? Esos mensajes tienen otro valor. Solo quería saber cómo estabas. Sin pedido después, sin interés oculto, sin agenda. La verdadera relación puede contener intercambio, claro, pero no depende exclusivamente de él. Y si esta primera señal ya te hizo recordar a alguien, espera, porque la siguiente suele suceder exactamente cuando tú no estás presente. Hay una prueba sencilla que pocas personas utilizan. Escucha cómo alguien habla de personas ausentes, no cuando está enfadado una vez. Observa el hábito. Algunas personas parecen tener dos opiniones sobre cada individuo: la opinión que expresan delante de él y la opinión que expresan cuando se marcha. Imagínate una cena entre amigos. Una persona acaba de salir. 5 minutos antes todos estaban riendo juntos. Cuando la puerta se cierra, uno de ellos dice: ¿sabes lo que realmente pienso de él? Y comienza. Críticas, secretos, burlas, detalles privados. Tú escuchas. Tal vez incluso sientes una extraña sensación de privilegio. Confía en mí lo suficiente como para contarme esto. Pero estás interpretando la escena desde el lado equivocado. La información más importante no es lo que está diciendo sobre la persona que salió. La información más importante es que está dispuesto a hablar así de alguien cercano cuando no está presente. Y si hace eso repetidamente, existe una pregunta obvia. ¿Qué hará cuando tú seas quien salga por la puerta? Muchas personas falsas construyen relaciones mediante pequeñas alianzas. Crean cercanía compartiendo información sobre terceros. Te hacen sentir parte de un grupo exclusivo. Te cuento esto porque confío en ti. Pero unas horas después, pueden utilizar exactamente el mismo sistema con otra persona. Y entonces tú eres el tema. Este comportamiento puede ser especialmente dañino en ambientes donde la reputación importa: trabajo, negocios, familia, comunidades pequeñas. Porque una persona falsa raramente necesita inventar una mentira completa. Las mentiras completas son fáciles de descubrir. Es mucho más efectivo utilizar una verdad incompleta. Supongamos que cometiste un error en un proyecto, lo reconociste, lo corregiste, aprendiste. Meses después alguien dice: yo no sé si podemos confiar en él para esto. Ya tuvo problemas antes. Técnicamente hay una parte verdadera, pero el contexto ha desaparecido. Eso es manipulación narrativa. Y puede ser muy difícil de combatir, porque si intentas explicar cada detalle, parece que estás defendiéndote demasiado. Por eso tu principal protección es construir una reputación consistente. Las personas serias observan el tiempo. Un rumor puede generar duda, pero años de comportamiento generan evidencia. Y existe otra forma de protegerte. No participes demasiado cuando alguien intenta arrastrarte a conversaciones destructivas. Puedes escuchar sin alimentar, puedes cambiar de tema, puedes incluso decir:
prefiero no hablar de él si no está aquí. Eso puede parecer incómodo, pero también establece un estándar, y las personas entienden rápidamente qué tipo de conversación no funcionará contigo. Aquí aparece una paradoja interesante. Muchas personas quieren que todos confíen en ellas, pero ellas mismas destruyen su credibilidad hablando mal de los demás, y ni siquiera lo notan. ¿Quieres saber qué persona suele ser muy confiable? Aquella que incluso cuando está molesta mantiene ciertos límites. Puede criticar una conducta, puede expresar frustración, pero no destruye la dignidad de alguien por entretenimiento, porque existe una diferencia entre hablar de un problema y disfrutar destruyendo la reputación de una persona. ¿Y qué sucede cuando alguien no quiere hablar mal de ti? A veces utiliza otra estrategia. Se parece demasiado a ti. Conectar con alguien que parece entenderte profundamente puede ser una experiencia poderosa, especialmente si durante mucho tiempo te sentiste poco comprendido. De repente aparece una persona que comparte todo: tus gustos, tus valores, tu manera de pensar, tus objetivos, incluso tus críticas. Al principio parece increíble, pero existe una pregunta que pocas personas hacen. ¿Realmente piensa como yo o está descubriendo qué necesita decir para que yo confíe? Esto no significa que toda coincidencia sea manipulación. Las personas naturalmente se conectan mediante similitudes. El problema aparece cuando la coincidencia es constante y estratégica. Imagínate que conoces a alguien en un proyecto profesional. Tú dices: para mí, la honestidad es lo más importante. Responde: exactamente, yo no soporto a las personas deshonestas. Más tarde dices: creo que hay momentos donde necesitamos ser diplomáticos. Responde: claro, yo siempre pensé así. Un día estás hablando con otra persona que tiene una opinión completamente distinta, y ves a ese mismo individuo diciendo: eso es exactamente lo que pienso. De repente empiezas a entender: no estaba defendiendo ideas, estaba buscando aceptación. Las personas falsas pueden utilizar el reflejo como una forma de acelerar intimidad. Cuanto más sientes que alguien es parecido a ti, más rápido bajas defensas. Eso les da acceso. Pero las relaciones reales necesitan algo que la falsedad teme: desacuerdo. Una persona auténtica puede escucharte y decir: no estoy de acuerdo, y nada se destruye. No necesita convertirse en enemigo, no necesita atacarte, simplemente tiene una opinión propia. De hecho, algunas de las personas más valiosas de tu vida serán precisamente las que no estén de acuerdo contigo todo el tiempo. ¿Por qué? Porque pueden ver lo que tú no ves. Brian Tracy ha insistido muchas veces en la importancia de buscar buenos consejos, pero un buen consejo no siempre confirma lo que deseas escuchar. Imagina un empresario que quiere invertir todo su dinero en una idea nueva. Está emocionado, habla con 5 amigos, 4 dicen: perfecto, hazlo, será increíble. El quinto pregunta: ¿ya probaste si existe demanda real? En ese momento, ¿quién parece menos apoyarlo? El quinto, pero quizá sea el único que realmente está intentando protegerlo. La persona falsa puede priorizar tu aprobación. La persona verdadera prioriza tu bienestar, incluso si eso genera una conversación incómoda. Entonces observa: ¿alguien está siempre de acuerdo contigo? ¿Cambia de opinión cuando cambias la tuya? ¿Defiende valores distintos según el grupo? Puede no significar nada grave, pero si aparece junto con otras señales, presta atención, y existe un momento donde esta actuación se vuelve mucho más difícil, cuando empiezas a conseguir algo que la otra persona también desea. Ahí llegamos a una de las señales más dolorosas. Hay personas que pueden soportar tu sueño. Lo que no pueden soportar es tu resultado. Mientras dices: algún día quiero cambiar mi vida, te apoyan. Claro, tú puedes. Mientras todavía estás planeando, todo bien. Mientras tus metas son palabras, no existe amenaza, pero un día ocurre algo. Empiezas a avanzar, pierdes peso,
consigues una oportunidad, tu negocio crece, recibes reconocimiento, mejoras económicamente, construyes una relación saludable y entonces la energía cambia. No siempre de manera obvia. A veces aparece en una frase pequeña: «Tuviste suerte», o «Ahora te crees importante», o «Veremos cuánto dura». Puede aparecer en forma de humor. Ya no hablas con los pobres. Todos ríen, pero tú sientes que existe algo detrás. Esto puede ser una de las experiencias más confusas que existen, porque tú esperabas celebrar con esa persona, no competir. Imagínate dos amigos que comenzaron juntos. Durante años ganaban aproximadamente lo mismo. Tenían problemas parecidos, se quejaban de las mismas cosas. Uno de ellos decide cambiar. Empieza a estudiar después del trabajo, reduce gastos, lanza un proyecto. Durante meses no sucede nada. Su amigo lo apoya, hasta que el proyecto empieza a funcionar. Primero consigue pequeños resultados, después resultados mayores. Un día cuenta que ganó en un mes lo que antes ganaba en 3, y espera escuchar: «Estoy orgulloso de ti». Pero recibe: «Bueno, ahora debes pagar todo cuando salgamos». Es una broma, tal vez. Después viene otra: «Seguro que tuviste mucha suerte». Después otra: «No sé por qué trabajas tanto. El dinero no es todo». Con el tiempo, el amigo deja de compartir victorias. Empieza a sentirse culpable por avanzar. ¿Ves el peligro? La persona falsa no siempre intenta detenerte directamente. A veces, simplemente convierte cada conquista en una experiencia incómoda. Y si eres muy sensible a la aprobación, puedes empezar a sabotearte para mantener la relación. Eso sucede más de lo que parece. Personas que reducen ambiciones, que esconden éxitos, que evitan nuevas oportunidades, porque crecer está cambiando sus relaciones. Pero debes entender algo. Tu progreso no es una agresión contra nadie. Una persona verdadera puede sentir comparación. Somos humanos. Puede pensar por un momento: «Quisiera estar consiguiendo eso también». La diferencia es lo que hace con esa emoción. La convierte en inspiración o la convierte en veneno. La madurez consiste en poder ver el éxito de alguien cercano y decir: «Eso me demuestra que también puedo crecer». La falsedad dice: «Necesito reducir su éxito para sentirme mejor». Por eso debes prestar atención a las personas que aparecen cuando estás abajo y cambian cuando empiezas a subir. No todas las personas que te ayudan en una crisis quieren verte triunfar. Algunas simplemente se sienten cómodas siendo necesarias. Mientras tú estás débil, ellas se sienten fuertes. Cuando recuperas confianza, pierden ese papel. Entonces, aparece resistencia. Pregúntate: ¿quién se siente genuinamente feliz cuando mejoro? No cuando hablo, cuando realmente cambio. Y todavía existe algo más peligroso que minimizar tus victorias. Es utilizar aquello que sabe de ti exactamente en el momento donde puede causarte más daño. Existe una diferencia enorme entre alguien que conoce tus debilidades y alguien que las respeta. Las relaciones profundas necesitan vulnerabilidad. No puedes construir una conexión real mostrando solamente una versión perfecta de ti. En algún momento hablas de cosas difíciles, tal vez de un miedo, una inseguridad, una experiencia dolorosa, un fracaso, algo que ocurrió en tu familia, un problema económico, una herida que todavía no has superado. Contarlo requiere confianza, y por eso utilizar esa información contra ti es una de las formas más graves de traición emocional. Imagina a una mujer que durante años luchó con una inseguridad relacionada con su apariencia. La amiga escucha, la abraza, dice: «Jamás deberías sentirte así». Meses después tienen una discusión. La conversación aumenta de intensidad, y en un momento de rabia la amiga dice exactamente aquello que sabe que va a destruirla. No elige una crítica cualquiera, elige la herida que conocía. Después se disculpa. Estaba enfadada. Puede ser cierto, pero existe una pregunta importante.
¿Por qué cuando quería causar daño sabía exactamente dónde golpear? Las personas pueden cometer errores terribles en momentos de ira, por eso no debemos juzgar toda una relación por una frase, pero cuando esto se repite, deja de ser impulsividad. Se convierte en método y puede aparecer de formas todavía más sutiles. Tal vez no existe una gran pelea, estás en un grupo, la persona hace una broma sobre algo que le contaste en privado, todos ríen, tú ríes también porque no quieres crear una escena. Después dices, «Eso me molestó», y responde, «Qué sensible eres». Ahora existe un segundo problema. Primero utilizó una vulnerabilidad. Después, intentó convertir tu reacción en el problema. Esto puede erosionar mucho la confianza, porque empiezas a censurarte. Dejas de compartir. No sabes qué información será utilizada después. Y una relación sin seguridad emocional difícilmente puede ser profunda. Por eso, la confianza necesita capas. No entregues toda tu historia porque alguien fue amable contigo durante poco tiempo. Deja que la persona demuestre que sabe manejar información pequeña antes de entregarle información grande. Es como una llave. No entregas la llave de tu casa a alguien porque tuviste una conversación agradable. ¿Por qué entregarías acceso total a tu mundo emocional tan rápidamente? Eso no significa que debas convertirte en alguien cerrado. Significa que debes valorar aquello que compartes. Existe una frase que merece ser recordada. No todo el que pregunta quiere ayudarte. Algunos solamente quieren saber, y saber cosas sobre los demás puede convertirse en una forma de poder para ciertas personas. Observa qué hace alguien con la información que recibe. ¿La protege? ¿La utiliza para comprenderte? ¿Te ayuda? ¿O reaparece en conversaciones donde no debería? Ese comportamiento te muestra si la persona merece más confianza o menos. Y aquí aparece una regla poderosa. Nunca ignores cuando alguien utiliza repetidamente tus puntos débiles para ganar discusiones, porque en ese momento ya no está intentando solucionar el problema, está intentando vencerte. Una relación donde una persona necesita ganar destruyendo a la otra se vuelve peligrosa. Y muchas veces, después de hacer daño, aparece otra señal, la incapacidad absoluta de decir, me equivoqué. Una de las formas más rápidas de conocer a alguien es observar qué hace después de cometer un error. No antes, después, porque cuando todo va bien, casi todos pueden parecer razonables. El verdadero desafío llega cuando su ego está bajo presión, cuando la evidencia muestra que hicieron algo mal. Una persona madura puede defenderse inicialmente. Eso es humano. Puede explicar su perspectiva, pero eventualmente consigue decir, sí, esa parte fue culpa mía. Una persona falsa muchas veces hará prácticamente cualquier cosa para evitar esas palabras. Culpará, desviará, minimizará, atacará, cambiará la historia. Incluso puede convertirte en culpable de algo que comenzó con una acción suya. Imagina esta conversación. Alguien comparte una información privada tuya. Tú descubres, lo confrontas, esperas escuchar. Lo siento, no debería haberlo contado. En cambio recibes, bueno, tampoco era un gran secreto. Entonces respondes, pero te pedí que no lo contaras. Sí, pero tú también hablas de otras personas. Ahora el foco ya cambió. Ya no están hablando de lo que hizo. Están hablando de ti. Eso es una estrategia muy común. Si no puedo defender mi conducta, atacaré la tuya. Y si consiguen llevarte a justificarte, la conversación original desaparece. Por eso necesitas aprender a mantener claridad. Puedes decir, podemos hablar de mis errores después. Ahora estamos hablando de esto. Simple, sin gritar, sin entrar en 20 discusiones. La responsabilidad necesita foco. También existen las disculpas sin responsabilidad. Lo siento si te ofendiste. Lo siento si lo interpretaste así. Perdón, pero tú también. Estas frases pueden sonar conciliadoras, pero muchas veces contienen una salida escondida. El problema sigue siendo tu percepción, no la acción. Una disculpa real reconoce comportamiento. No debería haber hecho eso. Entiendo por qué te afectó. Voy a intentar que no vuelva a ocurrir.
No necesitas ser perfecta, necesitas ser sincera, y existe algo todavía más importante: cambio. Porque algunas personas son extraordinarias pidiendo perdón, lloran, prometen, hablan durante horas, y 2 semanas después hacen exactamente lo mismo. En ese punto debes recordar: las disculpas se escuchan, el cambio se observa. Si una persona repite 20 veces el mismo comportamiento, el problema ya no es que no entiende. Puede ser que simplemente no tenga intención de cambiar, y ahí necesitas tomar una decisión. No sobre cómo modificar a esa persona, sobre cuánto acceso seguirá teniendo a tu vida. Porque no puedes controlar el carácter de otros, pero sí puedes controlar proximidad. Y ahora llegamos a la señal que une prácticamente todas las anteriores. Tal vez sea la más poderosa, porque elimina la necesidad de adivinar intenciones. Solo necesitas observar qué ocurre cuando desaparece tu utilidad. Hay una prueba que la vida realiza por ti. No necesitas prepararla. No necesitas manipular a nadie. Solamente necesitas vivir lo suficiente, porque tarde o temprano tu situación cambia. Quizá hoy tienes dinero, mañana atraviesas una dificultad. Hoy tienes influencia, mañana ya no ocupas la misma posición. Hoy eres quien ayuda, mañana necesitas ayuda. Y en esos cambios aparecen verdades que pueden permanecer ocultas durante años. Piensa en una persona exitosa. Durante mucho tiempo todo el mundo quiere estar cerca. Invitaciones, mensajes, amigos, personas diciendo: cuenta conmigo. Después ocurre un fracaso. El negocio cae, pierde dinero, pierde estatus, y poco a poco el teléfono deja de sonar. ¿Todas las personas se marchan? No, algunas permanecen, y esas son las que importan. Una amistad verdadera no necesita que estés siempre ganando, no necesita que seas útil, no necesita que tengas acceso a algo. Existe respeto por la persona, no solamente por la posición, pero las relaciones interesadas funcionan de otra manera. Cuando desaparece el beneficio, desaparece la energía. Tal vez ya viviste algo parecido en una escala menor. Durante años ayudaste a alguien. Un día no puedes. La reacción es desproporcionada. No esperaba eso de ti. ¿No esperaba qué? ¿Que tuvieras límites? A veces una persona puede acostumbrarse tanto a recibir de ti que empieza a interpretar tu generosidad como obligación. Y cuando finalmente dices no, cree que cambiaste. En realidad, quizá lo único que cambió fue que dejaste de cumplir el papel que esa persona esperaba. Esto puede ser doloroso, especialmente para personas generosas, porque descubrir que alguien valoraba más lo que hacías que quién eras produce una sensación de traición, pero también puede ser una liberación. Imagina a Roberto. Durante años tenía una posición importante en una empresa. Conocía mucha gente. Podía abrir puertas. Recibía invitaciones constantemente. Personas lo llamaban para almorzar. Lo felicitaban en cada cumpleaños. Le enviaban mensajes. Un día decide dejar su cargo. No fue despedido. Simplemente decidió cambiar de vida. Durante los siguientes meses descubre algo extraño. Algunos de sus amigos dejan de escribir. Otros ya no responden tan rápido. Las invitaciones disminuyen. Al principio Roberto se siente herido. Empieza a preguntarse: ¿qué hice? Pero después entiende. No perdió amigos. Descubrió cuáles eran amigos. Existe una diferencia enorme. A veces pensamos que perder una relación es siempre una pérdida. No necesariamente. Si una relación solo funcionaba porque existía una ventaja, descubrirlo puede ahorrarte años de energía. Por eso no necesitas perseguir a todo el que se aleja cuando cambia tu situación. Observa. Acepta la información. La vida acaba de mostrarte algo. Y aquí aparece una de las lecciones más importantes de todo este video. No necesitas odiar a una persona falsa para alejarte. Puedes comprenderla, puedes perdonar, puedes incluso desearle bien. Pero perdonar no significa devolver acceso. Eso es fundamental. Hay personas que confunden bondad con disponibilidad ilimitada. Piensan que ser una buena persona significa permitir que otros repitan el mismo comportamiento indefinidamente. No.
Un límite también puede ser una forma de respeto. Respeto por ti, por tu tiempo, por tu energía, por tus metas. Puedes ayudar sin convertirte en salvador. Puedes escuchar sin convertirte en depósito emocional permanente. Puedes amar a alguien y aún así decidir que cierta distancia es necesaria. La pregunta final es brutalmente sencilla. Si mañana no pudieras ofrecer nada, ¿quién seguiría tratándote con el mismo respeto? No necesitas responder ahora. El tiempo lo hará. Y quizás descubrirás que tienes menos relaciones profundas de las que imaginabas. Pero eso no tiene por qué ser una mala noticia, porque 10 relaciones superficiales no valen más que 2 verdaderas. Y cuando empiezas a seleccionar mejor quién entra en tu vida, ocurre algo extraordinario. Tu energía cambia. Dejas de explicar tanto, dejas de defender cada decisión, dejas de preocuparte por personas que solamente estaban cómodas con una versión pequeña de ti, y empiezas a utilizar esa energía para avanzar. Después de escuchar todo esto, existe un riesgo. Puedes empezar a mirar a cada persona de tu vida intentando encontrar una señal. No hagas eso. Este video no fue creado para convertirte en alguien paranoico. Las personas reales también cometen errores. Una persona buena puede tener un momento de envidia, puede hablar mal de alguien y después arrepentirse, puede actuar de manera egoísta, puede fallarte, puede incluso decir algo doloroso. Porque ser genuino no significa ser perfecto. La diferencia está en el patrón. El carácter se revela mediante repetición. Por eso no condenes por un momento. Observa el tiempo. Recuerda las 7 señales. Primero, personas que aparecen principalmente cuando necesitan algo. Segundo, personas que hablan de ti de una manera cuando estás presente y de otra cuando no estás. Tercero, personas que copian constantemente tus opiniones para acelerar confianza. Cuarto, personas que parecen apoyarte hasta el momento donde empiezas a superarlas. Quinto, personas que utilizan tus debilidades contra ti. Sexto, personas incapaces de asumir responsabilidad. Y séptimo, personas que cambian completamente cuando ya no pueden obtener nada. Pero quiero terminar con algo todavía más importante. No utilices este conocimiento solamente para analizar a otros. Utilízalo para analizarte a ti. ¿Buscas a personas solamente cuando necesitas algo? ¿Hablas de alguien de una forma que jamás utilizarías delante de esa persona? ¿Te cuesta celebrar el éxito de un amigo? ¿Utilizas información privada durante discusiones? ¿Eres capaz de decir, me equivoqué? Porque siempre es más fácil detectar defectos en otros. El verdadero crecimiento comienza cuando tienes el valor de utilizar el mismo estándar contigo. Brian Tracy ha enseñado una idea esencial durante años. Si quieres mejorar tu vida, necesitas mejorar la persona que eres. No puedes controlar todos los que aparecen en tu camino, pero puedes controlar tus estándares, puedes controlar quién permanece cerca y puedes controlar el tipo de persona que tú decides ser. Así que no vivas intentando descubrir quién es falso. Vive de una manera donde el tiempo haga ese trabajo por ti. No entregues confianza instantáneamente. Permite que sea construida. No escuches solamente promesas. Observa acciones. No te impresiones únicamente con quien está a tu lado cuando todo va bien. Observa quién permanece cuando no tienes nada que ofrecer. Y no reduzcas tu crecimiento para mantener cómoda una relación. La persona correcta no necesita que tú seas pequeño. La persona correcta puede verte crecer sin interpretar tu éxito como una amenaza. Puede escucharte sin guardar tus heridas como armas. Puede discutir contigo sin destruirte. Puede decir la verdad sin humillarte. Puede pedir ayuda sin convertirte en una herramienta. Y puede permanecer a tu lado incluso cuando no existe ninguna ventaja. Esas personas existen, pero para encontrarlas necesitas dejar espacio. Y muchas veces, crear espacio significa alejarte de relaciones que ya demostraron repetidamente lo que realmente son. Tal vez ahora mismo ya sabes de quién estamos hablando. No necesitas una pelea, no necesitas enviar un mensaje, no necesitas demostrar nada. Simplemente observa. Reduce acceso cuando sea necesario. Protege tus planes.
Protege tu energía, protege tu confianza, porque existe algo que las personas falsas no pueden esconder para siempre. Pueden controlar palabras, pueden controlar sonrisas, pueden controlar una primera impresión. Incluso pueden controlar su comportamiento durante meses, pero no pueden controlar eternamente sus patrones. Tarde o temprano la máscara pesa, tarde o temprano existe una contradicción, tarde o temprano aparece una situación donde ya no pueden obtener nada de ti. Y en ese momento, si estás prestando atención, no necesitarás preguntar quiénes son. Sus acciones te lo mostrarán. Así que recuerda esto. No juzgues a las personas por lo que prometen cuando necesitan entrar en tu vida. Obsérvalas por lo que hacen después de conseguir acceso. No juzgues solamente por cómo te tratan cuando estás ganando. Observa qué ocurre cuando pierdes. No juzgues por cómo hablan delante de ti. Observa cómo hablan de quienes no están presentes. Y nunca olvides esto. La persona falsa necesita una razón para tratarte bien. La persona verdadera tiene una razón mucho más profunda. Su carácter,